Mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Bueno, dando continuidad al estudio que hacemos todos los miércoles, vamos a continuar con el párrafo número 4 del capítulo 18 de nuestra confesión de fe, que lleva por título de la seguridad de la gracia y de la salvación. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Señor sea ayudándonos en este tiempo y que podamos comprender su palabra. Padre, a ti oramos, Señor, porque reconocemos que solo dependemos de ti, Señor, que no es en nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento, no es, Señor, por los esfuerzos que yo pueda hacer, ni por los métodos que utilice, Señor, sino únicamente por la guianza de tu Espíritu, Dios. A ti te pido, Señor, que me guíes, que me ayudes, Señor, en esta noche, que guardes a mis hermanos, Señor, del error, de algo que yo pueda mencionar que esté fuera de tus escrituras. Ayúdame a mí, Señor, asísteme a través de tu Espíritu Santo para que, Señor, con denuedo, con amor, Señor, con pasión, yo pueda, Señor, enseñar de manera clara este párrafo. A ti te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo con el estudio que tenemos los miércoles, en esta oportunidad, como ya mencioné, nos corresponde el párrafo número 4 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Quiero recordar algunos temas que son importantes, algo que nos ayudará a refrescar un poco nuestra memoria y así comprender dónde está ubicado este párrafo y todo lo que marca el párrafo. Recordemos que nuestra confesión de fe tiene 32 capítulos, las cuales tienen una organización muy particular y que nos ayuda a comprender dónde está cada párrafo, qué quiere decir, a dónde está apuntando cada párrafo. Nuestra confesión se divide en 4 partes. La primera parte comprende del capítulo 1 al capítulo 6, llamado de los principios primarios. Como su nombre lo indica, principios primarios, inicia con el primer capítulo que habla acerca de las escrituras, denotando o dando a entender que sobre las escrituras son la base, es el fundamento sobre el cual todas las demás doctrinas van a soportarse. Seguidamente, nuestra confesión tiene una segunda parte que comprende del capítulo 7 al capítulo 20, denominada del pacto. En esta parte, todos los capítulos que ahí se encuentran mencionan o hablan acerca del pacto que el Señor hizo con su pueblo. La tercera parte está comprendida del capítulo 21 al capítulo 30, ya denominada la vida centrada en Dios, libertad y sus límites. Y por último, la parte número 4 comprende los últimos 2 capítulos, el capítulo 31 y 32, que habla acerca del siglo venidero. Dando continuidad, entonces, nuestro párrafo se encuentra, el capítulo 18 se encuentra en la segunda sección, que habla acerca del pacto. Esta segunda sección también tiene 4 subdivisiones, que también es muy importante tenerlas en cuenta, que nos ayudarán a comprender un poco más. La primera subdivisión comprende del capítulo 7 al capítulo 9, que estos capítulos preparan el terreno acerca de la salvación, nos ayudan a comprender cómo fue que inició y qué hizo el Señor. La segunda subdivisión comprende del capítulo 10 al capítulo 13. Son los que se podrían llamar bendiciones pactuales, y lo podemos ver en nuestra confesión, el capítulo 10 al 13. Es decir, describen los actos de Dios a favor de su pueblo para
salvarlo. La tercera subdivisión de esta segunda parte de nuestra confesión comprende el capítulo 14 al 18 y es donde se encuentra nuestro párrafo. Inicialmente el capítulo describe la obra de Dios de apartarnos para sí mismos y asimismo de esa manera nos presenta las bendiciones pactuales que nos llegan en la salvación desde una perspectiva divina, específicamente de lo que Dios hace. Las bendiciones de la salvación siempre inician con Dios. Y en esta categoría encontramos lo que se llama gracias pactuales. El capítulo 18 se encuentra en esa parte de las gracias pactuales. Aquellos elementos, aquellas gracias que recibimos conforme al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Es decir, el mismo pacto visto desde una perspectiva humana y ahora no pasa a ser solo en un sentido unilateral, es decir, que sea de Dios para con el hombre, sino que después que el Señor transforma y regenera y cambia nuestro corazón de piedra a un corazón de carne, ya el pacto toma otro sentido del hombre hacia Dios. La cuarta división comprende el capítulo 19 de la ley de Dios. Y pues no vamos a hablar de ello ya que no comprende a nuestro capítulo. Recordemos también que en la clase anterior, el miércoles pasado, nuestro hermano habló acerca de cuál era el trasfondo que correspondía a este párrafo. Era que había una controversia que imperaba en ese tiempo, y era que se refería al tema de la seguridad. Habían dos errores que se tenían en ese tiempo. El primero era la negación católica romana de la seguridad de la salvación. Los católicos romanos enseñaban que la seguridad solo podía estar en algunas personas, algunos santos, algunos selectos, y que era peligrosa para cristianos normales. En contraste a este error, la confesión habla y afirma de que la seguridad es posible. Podemos alcanzar una seguridad y es beneficiosa para el creyente. El segundo error era que estaba entonces en el otro sentido. Si estaba en algunos, entonces podía estar en unas personas que no hacían uso de los medios de gracia para tener esa seguridad. Contra esto la confesión afirma de forma generalizada el peligro de una falsa seguridad y la inconsistencia en un estilo de vida pecaminoso con la seguridad genuina. Entrando ahora sí en materia con nuestro párrafo realmente se centra en que la seguridad de la salvación puede variar. Y de pronto esto entra en choque a veces en nuestra mente al decir que si la seguridad se puede dar, al decir que es variable, no estamos diciendo de que la seguridad no vaya a estar en nosotros, sino que hay ciertas situaciones y circunstancias que pueden llevar a que esa seguridad sea conmovida o sea trastornada. ¿Sí? Entonces nuestro párrafo, vamos a leerlo, dice de la siguiente manera: la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras. Por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y de conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados
de caer en total desesperanza. Este capítulo también tiene unas divisiones y se encuentra dividido en 3 partes. La primera parte va desde la sección, va desde la seguridad de la salvación hasta la primera sección, llamada el hecho de su variación, o la verdad de que la salvación puede variar, la seguridad de la salvación puede variar. La segunda sección comprende de la segunda parte, comprende de la sección 2 y va hasta la sección número 4, llamada las razones de su variación, los motivos por los cuales la seguridad de la salvación puede variar. Y la última parte de este párrafo está comprendida en la última sección, llamada los límites de su variación, o podemos llamarlo hasta dónde puede variar la seguridad. Así que iniciando nuestra primera parte, el hecho de su variación o la verdad de que la seguridad de la salvación puede ser conmovida o zarandeada, podemos, en esta primera parte, podemos llamarla el hecho de su variación, o que tiene ciertos motivos por los cuales esa seguridad varía. Vemos como en algunos pasajes bíblicos, algunos creyentes, hombres de Dios, hombres llamados por el Señor, se vieron que su seguridad fue conmovida y pudo variar, ya sea del lado del Señor mismo permitiendo que eso ocurra, o del lado de esa persona llamada, o del lado del creyente. Vamos a utilizar el primer ejemplo, vamos a hablar de Job. Si vemos que Job, el mismo Señor lo llama en el capítulo 1, versículo 8, Dios lo conoce, y el mismo Señor le llama varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios conocía a Job y sabía sobre él. Pero vemos entonces en el transcurrir del libro de Job cómo se vio afectada su seguridad, y Job llega a mencionar algunas palabras que las podemos encontrar en Job capítulo 29, del verso 2 al 5. Y Job dice las siguientes palabras: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, cuando fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? En el caso de Job podemos ver que todo lo que vivió no fue a causa de su pecado. Incluso amigos que él tenía, personas allegadas a él, le señalaban que había sido por su pecado. Pero fue la providencia de Dios quien permitió que esa seguridad fuese zarandeada, fuese conmovida o incluso disminuida por propósito del Señor. Asimismo, pasa con nosotros. En ocasiones vemos cómo nuestra seguridad es zarandeada por propósito divino, y el mismo Señor buscando y dándonos a conocer mucho más de Él. Siendo este el mismísimo hecho de una relación plena. Dios buscando que el creyente, que la persona, aquel al cual Dios ama, le conozca mucho más. El conocer más a nuestro Dios tal como Él quiere ser conocido. Con ello vemos que el Señor siempre estuvo con Job, que todo lo tenía bajo control. Eso reconfortó a Job, permitiéndole que fuese levantado, hasta tal punto que Job menciona en los últimos capítulos, Job capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tenía un conocimiento del Señor, pero por providencia del Señor, Dios permite que todo eso le pase. Sus bienes, su familia, todo lo que tenía fuese quitado. Por otro lado, por la negligencia y la insensatez, por el pecado,
También se puede ver afectada la seguridad en el creyente. Un ejemplo de ella, vemos que fue David. Su seguridad fue conmovida y vemos cómo en muchos salmos David expresa palabras como en el Salmo 88, capítulo 88, versículo 14 dice: ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Entonces, asimismo pasa con el creyente. Asimismo ocurre. Su seguridad es zarandeada, disminuida o interrumpida por la insensatez de su pecado, por la negligencia en vivir para el Señor. Aquí en esto que acabamos de mencionar, esa es la primera parte que va hasta la sección número 1. Entramos ahora a la segunda parte de nuestro párrafo, que comprende del punto que dice por negligencia en conservarla, y que va hasta la sección 4, hasta donde dice no tengan luz. En esta segunda sección o bloque, la confesión muestra las razones o lo que le sucede al creyente para que, por la que su seguridad es disminuida o conmovida. La confesión la menciona de esta manera y dice: por negligencia en conservarla, es la primera. La segunda, por caer en algún pecado en especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu. La tercera, por alguna tentación repentina o fuerte. Y la última, la cuarta, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. La confesión muestra 4 situaciones que pueden interrumpir esa seguridad. Por otra parte, como hemos mencionado, podemos decir que las 3 primeras situaciones corresponden y son debidas al creyente. Y la última corresponde a la soberanía divina. Es decir, las 3 primeras que acabamos de mencionar, la negligencia, caer en algún pecado y la tentación repentina, corresponden a parte del creyente. Y la última, que dice por retirarles la luz de su rostro, es mismo Dios por su providencia. Vamos a ver cada una de ellas. La primera, por negligencia en conservarla. Esta causa quiere decir que el mismo creyente, por su insensatez o torpeza, no hace uso de los medios de gracia. Es simplemente un desuso, es simplemente una falta de obediencia lo que hace que el creyente pierda su seguridad de la salvación. Esto indica que el creyente, por su flojera, por su pereza, no afiance su convicción y su creencia sobre la fe, llevándolo a pecar de tal manera que sus convicciones y su poca firmeza no le permiten estar de pie y atento. Justo ahí es donde la seguridad es disminuida o interrumpida debido a su negligencia. Esa persona es alguien que pierde el tiempo, que pasa su vida en otros negocios, no está enfocado en el Señor, sino que simplemente en lo material. El afán y lo material de este mundo permean tanto su tiempo que no hay tiempo para Dios. Se excusa aún incluso en las mismas escrituras para justificar su pecado de desobediencia. Este creyente falta a unos mandamientos del Señor. El primero, Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El creyente, por esa negligencia y desobediencia, falta a este mandamiento. Ahora, si ese creyente dice: no, es que yo la leo de vez en cuando, a veces la leo, a veces no. Entonces pasemos al otro versículo, Santiago capítulo 17. Dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Es decir, hay un mandamiento, debemos cumplirlo, y si el Señor lo estableció así
es porque no es gravoso para nosotros. O sea, no es malo. Es que a veces vemos nosotros que creemos que lo que el Señor demanda es como para que estemos ahí. No, no. Si vemos mucho más a fondo, vemos que es benéfico para nuestra alma. Hebreos 6, 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El autor de Hebreos mencionando y exhortándonos a que no seamos perezosos, a que tengamos esa misma solicitud, esas mismas ganas, esos mismos deseos, esos mismos ánimos desde el inicio hasta el fin, ya sea que vayamos al Señor o que el Señor venga a nosotros. Segunda de Pedro 1:8, segunda de Pedro capítulo 1 del 8 al 11 dice: porque si estas cosas están en vosotros, los versículos antes de estos versículos dicen que añadamos a fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces sigue con este pasaje: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice algo muy interesante y algo que ocurre cuando somos negligentes y desobedientes en usar los medios de gracia. Dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Es decir, dice aquí la Escritura, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, quien no tiene en cuenta los medios de gracia, quien no está en constante búsqueda y uso de los medios de gracia, tiene la vista corta. ¿Y qué es la vista corta? Tener la vista puesta en el mundo, en la tierra, en las cosas de aquí. No la vista puesta en el Señor, en esa esperanza que no avergüenza. Sigue diciendo la Escritura: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os otorgará más amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrando en el segundo punto, que dice: por caer en algún pecado en especial que hiere la conciencia y contrista el espíritu. En este punto, las causas o las razones de su variación, vemos que una vida de tropiezo constante en el pecado afecta nuestro testimonio y nuestra relación con Dios. Si pensamos nuevamente en David, vemos que él clama a Dios para que el gozo de su salvación esté con él nuevamente, entendiendo que ese gozo, esa comunión con el Señor, esa relación se había roto por un pecado cometido. Salmo 51, 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Asimismo pasa con el creyente, ya sea por el pecado de la negligencia o desobediencia, o por otro tipo de pecados cometidos constantemente, hacen que esa seguridad de la salvación se afecte, se vea conmovida. Recordamos que nuestra salvación es dada por el Señor. Es Dios quien ejerce de una manera monergista o unidireccional de Dios para con el hombre esa salvación. Pero luego vemos que cuando el Señor cambia nuestro corazón, esa seguridad o esa búsqueda del Señor se convierte de una manera, en cierto sentido, sinergista o bidireccional. No porque el hombre pueda añadir algo para salvarse o tener esa seguridad, sino que ya habiendo sido cambiado su corazón, el hombre ya tiene deseos santos y deseos nuevos, puros, y por la guianza del Espíritu Santo cuida esa salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y lo que ocasiona en el creyente esa constante negligencia y posterior vida de tropiezo en el pecado, y que se contriste el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es quien gime al Padre en sus oraciones y le ayuda a clamar a Dios por lo que realmente necesita, es la negligencia y el poco uso de los medios de gracia. Lo convierte en un cristiano o un creyente dudoso, desesperado, y hasta que no confiese su pecado, no podrá salir de ese estado. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En este punto me gustaría utilizar una frase de un autor llamado Joel Beeke. Él dice: el cristiano no puede disfrutar de altos niveles de seguridad si persiste en bajos niveles de obediencia. El creyente no puede gozar de esa seguridad plena, de esa seguridad de salvación, de que es creyente, si siempre está en negligencia y en desobediencia a lo que el Señor demanda. Como tercer punto de esta segunda parte, que habla por alguna tentación repentina o fuerte. Los autores de la confesión se proponen, pensando aquí en este punto, que no significa que se ceda a la tentación o al pecado, sino que existen tentaciones, pruebas, solicitaciones a la maldad tan fuerte en el creyente y tan abrumadoras para su propia alma y corazón, que por cierto tiempo le estremecen demasiado al creyente, hasta el punto de cuestionar su seguridad. De estos tres puntos debemos decir que al descuidar los medios de gracia y ser desobedientes al estudio de la palabra de Dios, del descuido de afianzar cada día más nuestros pasos y de crecer por medio del estudio, la oración y la comunión con Dios, la seguridad de la salvación se ve afectada. Y eso es a causa de la negligencia, la desobediencia. Recordemos que lo que es tentación para mí no es tentación para el hermano. Algo que yo puedo llamar una tentación fuerte, para el hermano no es una tentación. Santiago, capítulo 1, versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, hermanos, mucho cuidado. Usted conoce, usted sabe cuáles son sus tentaciones. ¿Qué es tan abrumador para usted en su propia vida? No seamos, como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No seamos inconstantes. Que un día tengamos una motivación tan alta y que al día siguiente esa motivación decaiga. Que seamos constantes, firmes. Y vemos cómo Santiago 4:8 nos dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese doble ánimo es por cuestiones en el corazón, motivaciones erradas, pecados arraigados en el corazón. Y debemos limpiar nuestro corazón, orar al Señor para que nos ayude, de verdad. Como última causa de esta segunda parte, dice: por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. A causa de la divina providencia, Dios mismo nos puede hacer pasar por momentos de dolor, aflicción, dudas y cuestionamientos,
que serán necesarios para el debido crecimiento a la estatura del varón perfecto, de acuerdo a nuestra salvación. Tomamos el ejemplo de Pedro, donde el mismo Señor le dice que será zarandeado. Eso lo encontramos en Lucas 22, del versículo 31 al 33. El Señor le dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y vemos que el mismo Señor le está diciendo: Pedro, tú me vas a negar. Y Pedro aún sigue en esa misma confianza en sí mismo. Pero vemos cómo el Señor restaura a Pedro, y eso lo podemos ver en Juan capítulo 21 del 15 al 17, donde el Señor le pregunta 3 veces: Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice: claro, Señor, te amo. El Señor le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntase por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. El Señor, procurando una restauración en Pedro y que tuviese una suficiencia solo en el Señor y confianza en el Señor y no en mismo, hace esto. Un autor dice sobre este último punto lo siguiente, es decir, menciona unos motivos por los cuales Dios permite que momentáneamente caigamos en momentos de duda y que nuestra seguridad de la salvación se vea afectada. Él menciona 4 motivos y dice, muy interesante, dice: ¿por qué el Señor permite que caigamos en esos momentos? Dice: para que de este modo podamos gustar cuán amargo es el pecado. Y para que cuando volvamos a gustar de esa seguridad y de esa comunión con el Señor, rechacemos al pecado que nos alejó de ella. Un segundo motivo por lo que este autor menciona, dice: para estar humillados ante Él, ante Dios. Si situaciones así nos hacen ver que somos únicamente dependientes de la gracia proveniente del Señor y no de nuestras fuerzas. Como tercer motivo, este autor menciona, dice: para que cuando la tengamos, es decir, la seguridad, podamos estimarla más, teniendo mayor cuidado de no perderla. Es decir, que nos procuremos en cuidarla, que tengamos mayor preocupación en usar los medios de gracia. Pasamos entonces, mis hermanos, a la última parte de este párrafo, llamada los límites de su variación, o hasta dónde puede variar esa seguridad. Y podemos decir de que el límite es que nunca un creyente llegará a tal punto de perder su fe. Dice de esta última parte: sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, de los cuales, mediante la operación del Espíritu, esa seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. El creyente guardado, su confianza en sí mismo sobre la seguridad, puede ser conmovida, pero nunca su fe, a tal punto que ese creyente no caerá en la desesperación o en la desesperanza. Pues aún en medio de sus luchas y batallas, Dios le guiará hacia Él.
En esta última parte del párrafo, esta última parte quiere decir que aunque por su negligencia, por su pecado y sus fuertes tentaciones, que fueron los puntos que vimos, no negando que el creyente también puede caer, puede pasar momentos de sufrimiento, de dolor, el creyente nunca le será quitada la simiente de Dios y la vida de fe. Como leímos en la última parte, dice que, sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este pasaje está hablando no de que el creyente no puede pecar, sino que no se deleita en el pecado. Es decir, no maquina pecar. No busca los momentos específicos para recurrir a su pecado. ¿Y por qué? Porque Dios mora en él. La simiente de Dios está en él. No se deleita porque el sello que Dios le ha dado, las arras, la garantía de su salvación está en él y le lleva a ir a Dios en todo momento. Para finalizar, de manera de conclusión, voy a hacer uso de este libro que el autor John Bunyan hizo, llamado El progreso del peregrino. Un libro muy maravilloso que les invito a leerlo, interesante. Y ahí podemos ver que Cristiano, el personaje, vemos cómo él va caminando, cómo va en búsqueda de esa luz que siempre evangelista le muestra que está al frente. Y vemos como Cristiano que en momentos, por querer ir a través de un camino más suave, más fácil de caminar, terminó en el castillo de la duda. Gobernado ese castillo por el gigante de la desesperación. Estando en las jaulas de la desesperación. Pero hay algo que le recordaba a Cristiano hacia dónde tenía que ir todo el tiempo. Y es que Cristiano andaba con su amigo llamado Esperanza. Y Esperanza, con sus palabras, siempre le animaba a tener su mirada puesta arriba, su mirada puesta en la promesa, en la luz, hacia ese lugar hacia donde debía ir. Y volver en medio de la desesperación a esa promesa y seguir caminando. Con esto concluimos, mis hermanos, el estudio de este capítulo y párrafo número 4 de la seguridad de la gracia y de la salvación. Oremos a Dios para que el Señor nos ayude a todos. No estamos exentos, mis hermanos, y que Dios nos guarde. Vamos a orar. Padre, a ti te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, eres tú quien nos guarda. Nuestro moralismo no nos va a llevar a ningún lado, Señor. Nuestras obras no nos van a llevar a ningún lado. Ni nuestros mayores esfuerzos, Señor, no pueden llevarnos a caminar o a tener esa seguridad. Solo tú, Señor, solo Cristo puede darnos esa seguridad. Solo el Espíritu Santo es quien nos da esa seguridad de que somos y pertenecemos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, todos los días a tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, en esa esperanza, Señor, que no avergüenza, en ti, Señor. Porque un día llegará, Señor, un día estaremos contigo. Ya sea que muramos o que tú vengas, Señor, estaremos contigo, Dios. Y para algunos serán un momento horrendo, temible, Señor. Pero para otros serán de un maravilloso gozo y alegría. Gracias, Señor, a ti hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.